Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa y plataforma La Mesa Redonda. Tengan ustedes el mejor de los días. Les saluda desde San José, Costa Rica, Sergio Marín Cornavaca, desde los estudios centrales de Tica Visión. Hoy vamos a conversar con el doctor Lombardo Martínez Cabeza, que ya se encuentra en línea. Bienvenido, Lombardo, un gusto poder saludarte. Gracias, Sergio, por la oportunidad que me das, y realmente lamento este clima de intolerancia que se ha construido en nuestro país y que está sacrificando tantas mentes libres y valiosas, sobre todo en el campo del periodismo, que obligado por las circunstancias han preferido el exilio a vivir bajo esta represión en la cual estamos viviendo. Esto es importante que lo tengamos presente. También que antes de iniciar este programa quiero mandar un saludo al pueblo costarricense, un pueblo muy hermano, muy vinculado a mi familia, porque mi segundo apellido proviene propio de Costa Rica, y por ahí viven muchos descendientes de hermanos que hicieron de Costa Rica su segundo país. Interesante ese dato, yo no lo sabía, Lombardo. Bueno, además de ser siempre un gusto poder conversar con vos para nuestro público, déjame preguntarte si ¿cómo ves el panorama político? Vos, Lombardo, tenés una vastísima experiencia y siempre has puesto la política desde el punto de vista filosófico, y decís que la política tiene sus intereses, que cada actor tiene su interés, y que además el objetivo de la política es el bien común. Recuerdo muchísimas horas de conversación sobre el posible Estado moderno que demanda Nicaragua. No sé si estamos llegando a un punto de inflexión o la historia nos está dando nuevamente la oportunidad de poder construir un país, porque lo que tenemos, si lo analizamos muy bien, pues deja mucho que desear. Déjame preguntarte si estuviste al corriente de la entrevista que concedió el general en retiro Humberto Ortega Saavedra ayer en el programa de Oppenheimer en CNN. Me gustaría tener tus comentarios sobre esa entrevista. Adelante, Lombardo, te escucho. Por desgracia no vi la entrevista, pero más o menos conozco el pensamiento político de Humberto Ortega Saavedra. Un pensamiento que muchas veces en algunos de sus planteamientos se aleja de las posiciones de su hermano. Vamos a tener la oportunidad quizás de analizar algunas de sus posiciones, pues que se repiten en su discurso periódicamente. Pero quisiera decirte una cosa, que la crisis que estamos viviendo se diferencia de todas las crisis que históricamente hemos tenido. El instrumento principal de nuestra lucha política ha sido históricamente la violencia. Pero esta vez los actores que están en la acera opuesta al gobierno actual proclaman la lucha cívica como el único instrumento para alcanzar la democracia y el Estado de Derecho en este país. Quiero decirte también, como lo dijiste al inicio, que la política, además que es un conflicto de intereses, obviamente, y lo demuestra la práctica, también está ligado a un componente ético. Porque la política genera conducta, genera comportamiento, porque los fenómenos políticos culturales interactúan en el individuo y en la colectividad. Por lo tanto, es de gran importancia recuperar el aspecto ético de la política, que se ha perdido no solo en Nicaragua, sino en todo el planeta, debido a intereses que pretenden señalar la política como nociva, como misidial para ciertos intereses, y que ven el Estado como un obstáculo para sus grandes negocios. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esos grandes negocios y la necesidad de restituirle al Estado su eticidad y la necesidad de subordinar todos los poderes, incluidos los poderes privados, los grandes poderes financieros, los grandes poderes económicos, los grandes poderes políticos, etcétera, etcétera, a las normas de convivencia, que es la clave para garantizar la estabilidad política. Bueno, esta crisis actual que estamos viviendo los y las nicaragüenses en general, hemos examinado que tiene posibles salidas. La principal es la ruta que la comunidad internacional le ha venido señalando, que es la alternancia de
los actores políticos en el poder, y entonces insisten ellos en mantener una única agenda de salir de Ortega, o para salir de Ortega, por la vía electoral. El problema es que Ortega no quiere utilizar esa vía con actores, ¿verdad?, políticos que tengan que ver precisamente con diversidad de participantes. Te voy a resumir lo que dijo el general Humberto Ortega ayer, por lo menos lo más importante. Dice: hay una crisis política en Nicaragua y esa crisis política debe ser resuelta en términos políticos. Le aconsejó a su hermano Daniel Ortega que libere a lo inmediato a todos los contendientes políticos de Ortega y Rosario Murillo. Y le dijo, aquí es lo que me llamó la atención, la palabra clave: de acuerdo a la legislación vigente en Nicaragua. Quiere decir que Ortega, ¿verdad?, Humberto, está reconociendo que existen 2 o 3 leyes espurias que Ortega mandó a la Asamblea Nacional precisamente para que fuesen sus instrumentos que legalizaran las arbitrariedades o lo que violenta la Constitución política. Bueno, esa es la opinión del general Ortega. Muchas veces el general ha sido señalado por algunos analistas de que siempre viene por su hermano para sacar las castañas del fuego. Vos ves a este papel del general Ortega, ¿verdad?, cada vez que hace un comentario, ¿verdad?, en función de la defensa de Daniel Ortega, o es genuina su búsqueda de una solución política a la crisis de Nicaragua. Ojalá sea sincera la posición de Humberto Ortega Saavedra para que históricamente se rescate y lo demanda la presente crisis, porque el escenario político que estamos viviendo en Nicaragua no es nuevo, Sergio. Ese escenario político lo arrastramos desde 1821. ¿Tú te recuerdas que en 1821, cuando se proclamó la independencia de Centroamérica, se pusieron en movimiento en Nicaragua las fuerzas que se oponían a tal independencia y que querían depender directamente de la monarquía española? Y publicaron aquella famosa acta de los nublados, en el cual metafóricamente afirmaban que mientras estuvieran estos nublados no estaba muy clara la independencia de Centroamérica. Eso desembocó en una guerra fratricida que duró que asumió diversas formas. La lucha entre el Crisanto Sacasa y un personaje de granadino que se me escapa ahorita, un coronel del ejército, en esa guerra, porque los dos se oponían. Uno se oponía a la independencia de España y el otro se oponía a que nos separáramos de México, del imperio que se crió inmediatamente de la independencia de España. Es decir, el coronel Cleto Ordóñez se confrontó con Crisanto Sacasa, que era el representante de los criollos españoles, es decir, los hijos de españoles que tenían una visión de que el cordón umbilical del recién estado nacido en Nicaragua dependiera directamente de la corona española. A eso siguió después el periodo que se llama el periodo del caos, que para mí no fue caos, simplemente fue una lucha entre las fuerzas tradicionales de este país con fuerzas que surgieron y vieron de continuar en la Federación Centroamericana como una estructura de poder que nos haría competitivos en el panorama mundial que existía en esa época. Esos grupos se opusieron terminantemente a la federación porque querían feudos, pequeñas naciones donde ellos podían ejercer su visión feudal en una forma más efectiva. Y Nicaragua se desestabilizó por casi 40 años, le llaman el periodo del caos, pero eso para mí no era caos, para mí fue deliberadamente provocado para impedir la Confederación Centroamericana. Después, eliminado el peligro de Francisco Morazán, que precisamente ese peligro viene eliminado en Costa Rica, se da el problema de 1856,
cuando ya los hijos de los criollos se llamaban Timbuco y los otros se llamaban Calandraca, que más tarde serán el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero ambos con ideología criolla. Y uno de estos grupos contrató precisamente a mercenarios norteamericanos encabezados por el señor William Walker para que los apoyara en la lucha por la conquista del poder. Fueron la facción liberal. Y nuevamente Nicaragua se alejaba del proyecto de nación, del proyecto y de una identidad nacional, para llegar otra vez en 1909, cuando el Partido Conservador, apartado del poder por la revolución, por la llamada revolución de José Santos Zelaya, que creó el Estado laico para restituir el Estado oscurantista religiosa, recurrieron también a la intervención norteamericana, a los marines. Y ahí estuvieron los marines que restituyeron el poder conservador para llegar, eso produjo el monstruoso fenómeno de la dinastía de los Somoza que nos arrastramos hasta nuestros días. Y la dinastía de los Somoza, producida por la intervención norteamericana, dio origen al sandinismo, que es la secuela que estamos viviendo actualmente. Pero ¿qué pasa hoy con este sandinismo? Este sandinismo, de frente a la presión que hace el pueblo nicaragüense, y eso está presente en la matriz de nuestra historia, está presente también en la matriz de nuestra mente, es la democracia y el poder ejercer nuestro voto en la elección de las autoridades supremas. Esa es una aspiración que el nicaragüense arrastra desde la época de Somoza, pero que el sandinismo se lo quiere sustraer en nombre por una parte de una visión teórica, porque muchos de estos que ejercen el poder abrazan el marxismo anquilosado, ancestral, de que habla de dictadura del proletariado para poder eliminar las desigualdades económicas. Eso está totalmente desfasado. Si es que realmente así piensa el señor Ortega, cuando realmente aquí socialismo no lo hay, porque hay una economía totalmente de mercado, pero usan la teoría para darle fundamentación a sus aspiraciones y a sus egoísmos por mantenerse y conquistar el poder permanentemente. Eso ya lo hemos notado en la conducta de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? Que realmente aquí se presentó una crisis que se agravó enormemente por el mal manejo que se dio en los asuntos del 2018. Fue un mal manejo, porque la forma en la cual fue tratado el pueblo nicaragüense en el 2018 nunca se lo esperó, porque los nicaragüenses luchamos para terminar con toda forma de opresión por parte del Estado, con toda forma de tiranía y totalitarismo por parte del Estado, y se repitió en forma puntual. No hay mucha similitud entre esa masacre que se dio en el 2018 y la masacre que perpetró Somoza durante la crisis con Agüero y el doctor Pedro Joaquín Chamorro, que no me recuerdo la fecha, pero tú me puedes ayudar perfectamente. Muchas veces mi cerebro, maltratado ya por el uso y por la edad, algunas veces no me alcanza para recordarme la cifra, pero te debo decir que se repitió ese fenómeno y el pueblo nicaragüense desde ese momento comprendió que este gobierno no representaba los intereses que están plasmados en sus aspiraciones, y esa es la crisis que estamos viviendo ahorita. Una crisis que se expresa con que la mayoría del pueblo nicaragüense no está dispuesto a votar por este gobierno, está dispuesto a pasarle la factura política por el mal manejo de la crisis del 2018, y este gobierno quiere evadir absolutamente cualquier proceso democrático que ponga en peligro cualquier proceso electoral que ponga en peligro el ejercicio del poder. Pero ese ejercicio del poder que pretende obtenerlo por las vías ilícitas o no transparentes, puede generar una tremenda crisis económica que nos puede llevar otra vez a la confrontación que ciertamente no será cívica. Te referías en efecto al 22 de enero del 67, si mal no recuerdo. Exacto. Pero también hay otra fecha, ¿verdad?, que enluta, ¿verdad?, o es bastante similar, que fue la masacre en León, el asesinato de 4 estudiantes, ¿verdad?, en la década del 50, en la ciudad de León, donde el somocismo pues también, ¿verdad?, arremetió contra estos jóvenes estudiantes que estaban manifestándose. Bueno, pero hay un hecho, Lombardo, ¿verdad?, que lo mencionabas en tu participación.
Y es una narrativa mentirosa que Ortega nos trata de vender al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, pero ni el pueblo de Nicaragua ni la comunidad internacional se la ha comprado. Y es el famoso golpe de Estado. Un golpe de Estado que ahora, 3 años después, en el discurso, Ortega dice que fue auspiciado por los Estados Unidos y que los fondos que ha recibido la Fundación Violeta Barrios, para citar a una de las fundaciones, porque también está FUNIDE dentro del mismo paquete, dicen que eran fondos precisamente para desestabilizar al gobierno. Es 2 narrativas, ¿verdad?, que son extemporáneas entre un punto y otro. El hecho es que esa narrativa, ¿verdad?, ahora Ortega la reviste de un concepto revolucionario que estuvo guardado durante algunos años en los últimos 3 periodos de su gobierno. ¿Existe una revolución triunfante en Nicaragua? ¿Hay una segunda época de esta revolución, Lombardo? Yo creo que no, Sergio, porque según la Hannah Arendt, las revoluciones, el indicador principal de una revolución es el cambiamiento de la conducta colectiva. Y la conducta colectiva en este país que continúa igual como en la época de Somoza. Definitivamente. La praxis social continúa siendo la misma. Pero te quiero señalar un aspecto que es clave y que se tiene que enfrentar en la presente crisis. Es de fortalecer la identidad nacional. En este país la identidad nacional prácticamente no existe. Y si existe es una identidad religiosa, que nada tiene que ver con el Estado laico. La identidad nacional es clave porque para los asuntos nuestros no se tienen que resolver en Moscú, ni se tienen que resolver en Pekín, ni se tienen que resolver en Washington. Lo tenemos que resolver nosotros los nicaragüenses. Pero para eso tenemos que crear un Estado en el cual todos confiemos y un ejercicio del poder orientado a garantizar el consenso de todos los intereses y de todas las aspiraciones de los diversos segmentos que componen esta sociedad. Los Estados Unidos están allí, están cerca de nosotros, van a estar allí por siglos y mantienen con nosotros relaciones comerciales muy beneficiosas y relaciones de intercambio. Eso lo tenemos que consolidar. Pero al mismo tiempo tenemos que consolidar la identidad nacional. Eso es importante. Porque como los criollos iban a Madrid a resolver sus problemas, después este gobierno quiere irlo a resolver con Moscú. Entonces la fractura social aquí, en vez de resolverse históricamente, que arrastramos desde la época de la colonia, se vuelve más grande. Entonces uno de lo que tenemos que concertar en el próximo consenso político es la necesidad de fortalecer la identidad nacional, que se nutre definitivamente con los actos de nuestros héroes, que ahí están allí presentes. Si el sandinismo no hubiera convertido a Sandino en un jefe de la propaganda marxista, sino en una figura nacional, yo estoy seguro que hoy todos los nicaragüenses veríamos en Sandino como el nacimiento de la identidad nacional. Pero son errores que se cometen y los estamos pagando hoy. Los estamos pagando tremendamente hoy, pero hoy tenemos la oportunidad no solo de resolver el problema de hacer nuestro país, un ejemplo donde el poder se utiliza para garantizar los derechos políticos y no para confiscarlos. Aquí tenemos la oportunidad de resolver ese problema histórico, la fragilidad de la identidad nacional. Bueno, pero esa identidad nacional debió verse fortalecida, ¿verdad?, asida precisamente en un proceso revolucionario como el que vos estás determinando o estás explicando que ya no fue. Y que ahora hay que construir algo nuevo, pero mientras eso se hace hay que salir de Ortega. Entonces aquí estamos en un ciclo de violencia, ¿verdad?, que no nos deja despegar. Es decir, todavía no muere Ortega, ¿verdad?, todavía no fenece su régimen y queremos los nicaragüenses construir uno nuevo, pero estamos ahí en el limbo. Pues entonces resolvamos primero el primer problema, cómo salimos de Ortega.
Ortega ha dado muestras de no querer abandonar por las vías electorales el país, el poder. Y muchos analistas dicen, bueno, es que no va a dejar el poder, va a dejar la presidencia, pero no el poder, y ahora es un poder más poderoso porque tiene vínculos con muchísimas empresas, ¿verdad? Cuando en el primer periodo de la revolución solo hizo uso de la piñata para agenciarse recursos y quedar, como decimos en Nicaragua, preparado en la prepa. Ahora Ortega, si se retira, va a ser sumamente poderoso. Entonces, ¿qué salida, vos que sos un político bastante experimentado, le ves a esta situación de conflicto que vivimos los nicaragüenses? A mí me parece que el problema no es salir de Ortega o eliminar a Ortega. El problema es crear una nueva cultura, porque nos estaremos repitiendo en un círculo vicioso. Llámese Ortega, llámese Juan Charrasqueado o llámese Lola Beltrán. Estaremos siempre en el mismo círculo vicioso, en la concepción del poder que tiene nuestra cultura, obviamente. Veamos el ejemplo del presidente Biden con el conflicto con el presidente Trump. Jamás se ha referido en términos de odiosos o agresivos contra Trump. Lo acusa de haber violentado la democracia norteamericana, la más sólida que el mundo conoce, pero no está persiguiéndolo. Trump es un poder que está allí y tenemos que aprender a convivir. Aquí lo importante es que la salida sea definitiva en este país, de que las autoridades del Estado se eligen a través de procesos electorales limpios y sanos, y no necesariamente tenés que ser de izquierda, porque el ejemplo de Bolivia es evidente. En Bolivia se dio un golpe de Estado, y en el ambiente de golpe de Estado se realizaron elecciones y hubo un Consejo Supremo que declaró que el presidente era el delfino de Morales. Ahí tenés un Consejo Supremo Electoral que respeta y tutela el voto popular. Eso es lo que queremos en este país, un Consejo Supremo Electoral que respete el voto popular. Que en ese voto popular se vea reflejado el ejercicio de nuestros derechos políticos. Esa es la crisis que estamos viviendo en este país. Por eso se insiste permanentemente en que la solución en Nicaragua son elecciones limpias, transparentes, con un nuevo Consejo Supremo Electoral, con una revisión total de la ley electoral, con una revisión total de los cánones electorales en general. Ese es en lo que estamos insistiendo. Vamos, como la experiencia que tuvimos con el gobierno de Alemán, con el gobierno de Bolaño, con el gobierno de doña Violeta. Vamos, esos señores cuando terminaron su ejercicio del poder se fueron a sus casas sin molestar a nadie. Vamos, queremos que Ortega al terminar el ejercicio de su poder se vaya a su casa o venga ratificado. Eso depende de la voluntad popular. Pero que no comience otra vez con su estilo de gobernar desde abajo, que prácticamente obstaculizó el desarrollo de nuestro país dentro de ese periodo democrático que vivimos. Vamos, hay que ser claros, no es salir de Ortega, es establecer un nuevo modelo de ejercicio y de recambio del poder en nuestro país. Permití, estimadísimo amigo, el problema es que Biden no ve en Trump, ¿verdad?, a Trump como un asesino de 300 y pico de ciudadanos norteamericanos. Bueno, pero Nicaragua, ya viste el caso de la toma la toma del Congreso. Ser un dictador que controla en efecto todos los poderes del Estado y que además asesinó. Eso es un hecho constante. Entonces, toda persona que llegue o que lo adverse en términos políticos va a señalarle que en efecto es un asesino, como lo han dicho todas las organizaciones de derechos humanos en el mundo. Pero además, ¿verdad?, precisamente es Ortega el que está impidiendo la generación de una cultura política nueva, porque él es el que nos ha retrotraído en el tiempo precisamente a un somocismo, ¿verdad?, en su verdadero esplendor, me refiero al somocismo, y lo ha corregido, aumentado, ¿verdad?, y mejorado. Entonces, el sandinismo ahora es un sinónimo de terror, de muerte, de injusticia, y precisamente el clamor de la gente fue salir de Ortega.
inicialmente cuando las movilizaciones se hacían en Managua, en abril, ¿verdad? Lo principal que se demandaba era la renuncia, decían que se vaya, era la gran consigna. Él utilizó como oxígeno, como respiro, el hecho de sentarse a negociar para entender a su oponente y empezarlo a estudiar y a obrar en consecuencia. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una crisis política precisamente en temas recurrentes a lo largo de la historia. Un presidente que se hace del poder y que reforma la Constitución para su permanencia, que compra voluntades políticas o que coopta, ¿verdad?, las instituciones. Ese ciclo nosotros pensábamos que ya no se repetiría en Nicaragua, y por eso el pueblo de Nicaragua le dio un voto de confianza a Daniel Ortega en el año 2006 en esas elecciones, o al menos ese fue el discurso y algunos lo creyeron. Hay otros que no se confundieron. Entonces, ese es el comentario, Lombardo, precisamente que cuando el pueblo de Nicaragua quiere implantar una nueva forma de hacer política, como lo hizo en términos democráticos, Alemán con todas sus dificultades y defectos, y el ingeniero Bolaño, y además la señora Chamorro, Ortega es el que no lo hace porque reformó la Constitución, el famoso artículo que le impedía la reelección continua, y sencillamente tenemos, ¿verdad?, un dictador. Pues eso es lo que tenemos. Ahí Ortega es el responsable de haber faltado a esa cultura política que ya iba enrutada. Y no ha sido precisamente, ¿verdad?, por buenas lides, es decir, no ha sido con transparencia que hemos visto que Daniel Ortega haya ganado esas elecciones. Entonces, cuando reclaman, ¿verdad?, cultura política, el principal responsable de la incultura política es Daniel Ortega, a mi juicio. Corregime, por favor, si me equivoco, cuáles son tus puntos de vista. Y yo sigo insistiendo, ¿verdad?, que hay que salir de Ortega porque Ortega es el principal violador de todos los derechos humanos de las y los nicaragüenses en este momento. Y además, ya cuenta Ortega o ha logrado, ¿verdad?, que gente de la izquierda latinoamericana y mundial lo esté repudiando, y no solamente repudiando, cuestionándolo. Entonces, eso para mí, pues, ¿verdad?, es un mensaje contundente de parte de estos actores, como Pepe Mujica, por ejemplo, que tardó mucho, pero ya lo hizo, ¿verdad? Y ya no digamos la Internacional Socialista, que tempranamente expulsó al Frente Sandinista de esa internacional. Entonces, la salida de Ortega sigue siendo una expectativa que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué Ortega no se somete a una elección libre, justa y transparente, observada, donde participen todos los precandidatos que quieran? Los tienen encarcelados. Ese es el punto. Y de eso me gustaría que hablar en paralelo a la construcción de este Estado moderno, porque ahora mismo lo que tenemos es un Estado fallido. Escucho tus comentarios. No es un Estado fallido, es un Estado feudal. Ese ha sido el Estado nuestro, no hay que confundirse. Porque si no conocemos la realidad, mi querido licenciado, no la podemos cambiar justamente. La crisis que estamos viviendo en Nicaragua no nació con Ortega, nació en 1979, cuando el gobierno de los 9 estaba impregnado de marxismo-leninismo. Y se pretendió desde esa época enseñar los dogmas de la nueva religión que inventó ese señor Carlos Marx. ¿Estamos? Es decir, nos estaban invitando de pasar de los dogmas del oscurantismo religioso a los dogmas de una teoría y de una doctrina que la vendían como científica, que en realidad era una trufa. Eso hay que analizarlo también. No es que la visión marxista que tiene Ortega no nace en el 2006 y después con los subterfugios y la forma ilícita como ganó las siguientes elecciones. No, hay que enfrentar en su justa dimensión el problema. No es un problema que nace con Ortega. Ahora, tú justamente señalas un fenómeno que se está presentando en nuestra época.
para muchos teóricos y muchos estudiosos de lo que se llamó un tiempo, llamémoslo así para que nos comprendamos, porque eso es una expresión de nuestra condena plena, la llamada cortina de hierro. En la cortina la cortina de hierro se pretendió sacrificar los derechos políticos y se creó la tiranía, el totalitarismo y la dictadura del proletariado para terminar con las tremendas desigualdades económicas y las tremendas desigualdades sociales que caracterizaban quizá la Rusia feudal de los zares. Y eso es lo que quisimos aplicar también aquí en Nicaragua. Quisimos aplicarlo también, un país que se esperaba salir del oscurantismo. Ahí lo que tenían que hacer estos pseudo revolucionarios nuestros es darle continuidad a la línea señalada por José Santos Zelaya, que creó una sociedad moderna, que pretendió revitalizar la economía nuestra integrándola al mercado mundial. Digamos, porque han habido errores también desde el externo. Hace pocos días terminé de leer la obra de Vargas Llosa sobre la historia del golpe de Estado en Guatemala, de Arbenz. Allí se cometieron gruesos errores, y también esos gruesos errores vinieron de gente gran amiga de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran defensor de la civilización occidental, como lo soy yo, y allí se cometieron gruesos errores, impidieron que hoy Guatemala pudiera alinearse entre los estados modernos, como impidieron que Nicaragua se alineara entre los estados modernos con la destrucción del sistema creado por el liberalismo laico de Zelaya. Y óigase bien, no fue el gobierno de los Estados Unidos, según Vargas Llosa, sino poderes económicos que controlaban el poder político en los Estados Unidos. Así se dio con la famosa NOC, que era el abogado de las grandes empresas que no querían pagar los impuestos, que no querían pagar los derechos de la licencia concedida, y armaron el desmantelamiento de Zelaya. Eso era la continuidad que había que dar en Nicaragua, fortalecer esa visión de Zelaya, que recogió también Sandino en su lucha. Sin embargo, nos fuimos a querer aplicar los textos mal leídos y mal comprendidos de un marxismo-leninismo que ya estaba totalmente en decadencia y que ya se estaba desmantelando en la Unión Soviética, porque era una gran trufa. Ese es un error histórico que hay que revisarlo. Ahora, la izquierda latinoamericana, con una visión muy pragmática, renuncia al Estado proletario. Y casi todas las izquierdas, inclusive la mexicana, pretende resolver las grandes desigualdades sociales que casi todos los teóricos señalan como el obstáculo mayor para que América Latina pueda desarrollarse, de realizarlo a través del ejercicio del poder obtenido a través de elecciones limpias y transparentes. No más dictadura del proletariado, sino competición política. Y es lo que se ve en Argentina. Ahí se alternan en los últimos tiempos gobiernos que representan la línea del capital privado, y gobiernos que representan digamos, la línea de los marginados, para usar una frase, pero no es muy exacta, porque a mí esas definiciones encasilladas no me gustan, porque no reflejan totalmente la realidad que quiero describir. Pero quiero señalarte simplemente que la posición de los partidos de izquierda es contraria a la posición de Ortega, y eso es un problema para Ortega, porque le viene de países que gozan de demasiado prestigio en el campo del respeto a la soberanía nacional, como puede ser México y Argentina. Bueno, ese comentario, ¿verdad? Yo lo tomo, ¿verdad? Porque has dicho una cosa sumamente importante, y cuando haces el recorrido o la cita de cada uno de estos países, como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, creo yo que lo más importante que uno valora es que la credibilidad que tienen los consejos electorales en esos respectivos países. Pueden tener problemas, pueden tener inclusive atrasos en la información sobre los resultados últimos, como el que está teniendo, por ejemplo, Perú, donde la señora Fujimori está cuestionando, diciendo que hay fraude, y está pidiendo, por ejemplo, una revisión, una auditoría internacional, cosa que los mismos ciudadanos peruanos están diciendo, no, es creíble esto, ¿verdad? Esto es un asunto, un ardid político el que ella está tramando. Pero en términos generales,
todas las elecciones en América Latina últimamente pues gozan de credibilidad de parte de sus propios conciudadanos, pero el caso de Nicaragua no, hay absolutamente una defraudación a la confianza, ¿verdad?, que el ciudadano nicaragüense debe tener en un Consejo Supremo Electoral. Entonces, en este momento era la oportunidad para confiar en un consejo electoral, bueno, que si le daba el gane a Ortega, pues que se lo dé el gane a Ortega, si acaso Ortega ganó. Pero el problema no es ese, el problema es que Ortega nos está negando a los nicaragüenses a hacer uso de nuestro derecho de cambiar gobernantes, ¿verdad? Porque así lo quiere el pueblo de Nicaragua. Eso por un lado, Lombardo. Y lo otro, bueno, que aquí el conflicto yo lo veo de la siguiente manera. Ortega dejó de ser, se quitó la careta de ese líder. Vos lo dijiste muy bien, pseudo revolucionario, llamándolo a los 9 comandantes en el 79. Pero ahora Ortega es un usurpador de una narrativa política que no le correspondió a él única y exclusivamente, sino que a un conglomerado de personas, sobre todo muertos, ¿verdad?, en ese partido FSLN. Pero es que el punto es que la izquierda lo está repudiando, la izquierda está tomando distancia de él, precisamente porque él no se ha modernizado en términos inclusive ideológicos de esos postulados de la izquierda moderna. La izquierda existe en términos filosóficos para resolver los problemas, así como el liberalismo, y cada quien desde su óptica filosófica intenta resolver los problemas, pero no es el caso de Nicaragua. Aquí es el poder por el poder. Entonces yo insistiría, ¿verdad?, nuevamente, que salida le ve a esto. Ya dijiste que por la vía electoral. Me gustaría que aclararas por qué no consideras todavía a Nicaragua como un país fallido, cuando hay algunos analistas que así lo signan. Ortega no está gobernando. No sé, espero tus comentarios alrededor de estos temas. El país fallido, el extremo de un Estado fallido, es cuando el Estado no puede cubrir ni siquiera el gasto presupuestario. Y eso se está haciendo en forma regular en este país. Por ejemplo, te puedo decir que yo la pensión que tengo en calidad de médico la recibo puntualmente sin ningún problema. No es un Estado fallido, simplemente un Estado que nunca ha entrado en el orden de la modernidad. Porque qué cosa, y esto no vale solamente para Nicaragua, esto vale prácticamente para la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué cosa ha impedido que nos modernicemos? Bueno, en parte los poderes de hecho. Son los poderes de hecho que consideran el Estado como un botín, que han impedido la formación. Y cuando hablo de poderes de hecho, incluyo también las denominaciones religiosas del Estado botín. El Estado botín, que es el que vivimos, y que se expresa en un Estado supranumerario, que se expresa en la corrupción, que se expresa en el tráfico de influencia, que se expresa en el nepotismo. Ese Estado botín, vamos, su contradicción dialéctica es el Estado de Derecho. Y ahí vamos en ese camino a la construcción de ese Estado de Derecho. Ortega se opone, como se opondrán tantos estados de hecho, tantos poderes fácticos de este país. Como no solo se oponen aquí. ¿Qué cosa es la crisis del Perú que te ha reflejado? La crisis del Perú es muy clásica para que comprendamos que los dolores de cabeza en América Latina no solo los está produciendo la izquierda, lo produce también la derecha. El parlamento peruano se había convertido prácticamente como en el refugio de los poderes transnacionales y de los grandes poderes económicos del Perú, y quitaban al presidente cuando el presidente no respondía más a sus intereses. ¿Estamos? La señora Fujimori, todo lo que ha pedido de revisión de las actas electorales, de revisión de puestos electorales, de votos, se le ha cumplido. Por eso se ha retardado la proclamación del candidato ganador. Se le ha respondido. Pero la señora Fujimori estaba en ese juego de cambio de presidente que ya tenía hastiado al pueblo hondureño, al pueblo peruano, y que costó la vida de un ilustre personaje al cual yo conocí, como fue el presidente García, que se suicidó. ¿Estamos?
propio en esa crisis permanente que ya el pueblo peruano está hastiado. El pueblo peruano quiere gente que ejerza el gobierno, que el poder, que tome decisiones. No está nombrando a un comunista al ejercicio del poder, sino a que se restituya la institucionalidad, porque el poder prácticamente se concentró en la asamblea, que elegía presidentes exactamente que no respondía a los intereses. Entonces, el problema de América Latina no es solamente la izquierda, que tiene los mismos vicios y las monstruosidades de los gobiernos que hemos tenido desde la época de la colonia, sino también la derecha. Tenemos que buscar una respuesta nacional, una respuesta a la identidad nacional. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque como estamos en el juego, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de la competencia económica, de la competencia en el conocimiento, de la competencia técnica, de la competencia científica, aspirar también a entrar en esa competencia con el mundo entero. A Daniel Ortega ganando las elecciones, ¿verdad?, entre comillas, enarbolando el Estado moderno, es decir, la tesis del Estado moderno en Nicaragua, Lombardo. Ese es otro de los tantos patrañas políticas. El Estado moderno, el medio Estado moderno que por lo menos existía en la Constitución, Ortega lo ha desmantelado. El principio clave del Estado moderno, que de Montesquieu, la división de poderes para terminar el poder absoluto, Ortega lo desmanteló y concentró su poder en él. Él es la Corte Suprema, él es el poder legislativo, él es el poder electoral. Es decir, aquí lo que estamos viviendo es una desinstitución. Se ha terminado con los avances institucionales que medio habíamos hecho. Ortega ha terminado. Él es actualmente un dictador a la manera como se ejercía en Roma después de la Grande Conquista, y a la manera de cómo lo ejerció los diversos poderes en la Unión Soviética. Eso está clarísimo, lo que estamos viviendo, pero eso no corresponde a nuestro desarrollo histórico, que sea bien claro. Se está oponiendo a las aspiraciones históricas del pueblo nicaragüense. Por eso estamos en esta crisis, por eso quizás probablemente su hermano se ha un poco alejado de esas posiciones, porque no quiere pagar el costo político, porque en política se paga todo. Y ya te lo dije la otra vez, que el pueblo nicaragüense está en espera, a través de elecciones limpias, transparentes y honestas, con un Consejo Supremo Electoral que garantice el ejercicio de ese voto, pasarle la factura a Ortega. Eso en política es clave. Una vez Charles de Gaulle, cuando después de haber liberado a Francia y de haber querido convertir a Francia en un Estado otra vez institucionalizado, la población votó en contra de él, y lo único que dijo es: las facturas políticas siempre se pagan. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto, y Ortega no quiere pagar esa factura, por eso no quiere pasar por un proceso electoral que no le garantice su pleno control. Bueno, por eso decíamos nosotros, hay que salir de Ortega, porque Ortega es precisamente el problema. Debemos de continuar la lucha, licenciado. Una última pregunta, porque ya el tiempo nos está indicando que ya estamos a punto de terminar, Lombardo. A tu juicio, ¿vos crees que existe todavía el tiempo suficiente como para apostarle a la salida electoral? Hay dos momentos en el calendario electoral que debemos de poner la máxima atención, porque a partir de ese momento comprenderemos el giro o el sentido que lleva este proceso, que es el momento de la verificación electoral, donde la gente va a responder con esa verificación electoral, el que va a ir a votar en cualquier circunstancia para demostrar que la mayoría se opone al ejercicio del gobierno de Ortega. Eso creo que es alrededor del 22 o 23 de julio. Y el segundo momento es la inscripción de los candidatos. ¿Quiénes son esos candidatos? Si son aquellos candidatos que Ortega utiliza sus partidos para darle una cuota electoral, bueno, estaremos repitiendo el mismo guión. Entonces, en ese momento, señalando eso, podemos comprender que hay que fortalecer las posiciones desde afuera, y las posiciones sobre todo de todos los partidos políticos de América Latina, que condenan el sistema político que pretende crear Ortega en Nicaragua.
Ojalá, ¿verdad? El 25 de julio, que creo es la fecha prevista para la verificación, puedan salir a verificarse, ¿verdad? Exactamente los presos políticos que están en Nicaragua, los de vieja data, ¿verdad? Y los recientemente. Y a mí también me gustaría irme a verificar, ¿verdad? Sin las amenazas constantes que el partido FSLN hace en contra del periodismo independiente. Obviamente que sí quisiéramos un proceso electoral, ¿verdad? Con transparencia, pero sobre todo, ¿verdad? Que se le garantice el derecho que tenemos todos los nicaragüenses. Lombardo, no sé si tenés algún elemento que agregar. Este es el momento. Bueno, tú lo dijiste, esa tara aberrante, horripilante de los presos políticos que tenemos, obviamente. Nosotros no luchamos para una Nicaragua sin Somoza para que hubieran presos políticos. Y no solo toda esa cantidad de presos políticos que están allí, sino los últimos encarcelados, inclusive los miembros de dirigentes históricos del sandinismo. Eso realmente viene a fracturar más esta nación. Y tenemos que resolver, además del problema electoral, el problema de estos presos políticos que tienen que adquirir su libertad lo más pronto posible, mediante una asistencia judicial que no da lugar a ningún delito cometido. Lombardo, espero que estés bien, que te estés cuidando. Luego vamos a hablar en otra oportunidad sobre la pandemia que está cobrando nuevas víctimas en el sector salud y en la población en general. Muchas gracias, Lombardo Martínez Cabezas. Ha estado con nosotros el ex embajador de Nicaragua en la OEA. Gracias a ustedes, amigas y amigos, seguidores de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Espero que se estén cuidando contra la pandemia del COVID. Espero que tengan un buen día.